Hola a todos, ¿cómo están? En el siguiente video tendrá fines académicos, para lo cual contamos con la presencia de nuestro invitado, el abogado Rodrigo Ortega, lo cual estaremos realizando una entrevista con una serie de preguntas seleccionadas adecuadamente. Buenas noches, ¿cómo le va, abogado Rodrigo Ortega? Buenas noches, Santiago. Muy bien, honrado con la posibilidad de responder a las preguntas y espero ser de utilidad. Claro, como ya escuchó en la introducción, la siguiente entrevista tendrá fines académicos, lo cual constará de 8 preguntas que haremos desarrollando a lo largo del video. Sin más que agregar, ¿qué le parece si damos inicio a la entrevista? Claro, parece Ya, perfecto. claro. Seguimos con lo siguiente. ¿Qué recuerdos tienes tú de tus maestros en la escuela y en el colegio? Mis recuerdos acerca de mis docentes. En la escuela, mis docentes fueron, se enfocaron en lo correcto, se podría decir, este, me ayudaron, me guiaron, tuvieron paciencia, me supieron inculcar los valores correctos y me dieron métodos de poder aprender de forma fácil ciertos temas. En el colegio, al brincar esta etapa de niñez, de un poco de que los docentes están más sobre ti, ya generas cierta personalidad, ciertas características y una de esas es impulso, un poco de inmadurez, pero sobre todo tienes ya más libertad y responsabilidades, se podría decir. Y los docentes son guías. El periodo del colegio es fundamental, la intervención de los docentes para el correcto desarrollo de los estudiantes para su futuro. Y en mi caso, tuve docentes que supieron cumplir el valor que estaba asociado a ellos. Unos no tanto, pero puede entender, puesto que tenía demasiados alumnos a su cargo, se podría decir, paralelos de 20 estudiantes por aula, y muchos de ellos eran demasiado indisciplinados. Claro, el cambio drástico que se da de escuela a colegio es muy grande porque se cambia totalmente, como te digo, la disciplina al aplicarte más en el colegio para no reprobar las materias, todo eso. Sí, es un enfoque totalmente distinto, porque en la escuela, si estás protegido, te sientes en un entorno como si fuera tu casa, tu hogar, en el cual las maestras están demasiado inmiscuidas con los docentes, va con los alumnos, se podría decir, los tratan con cariño, apego, que se sientan en confort. En el colegio es distinto, vas más por el ámbito de aprobar el curso, no reprobarlo, aprobar la materia, tienes más responsabilidades y es bueno. Claro, todo eso es el cambio que se da, es totalmente bueno para los estudiantes. La pregunta que, que te haría es un poco relacionada con la primera pregunta. Si tuvieras la oportunidad de dirigir y coordinar el sistema educativo, ¿qué acciones realizarías? Realizaría tres cambios primordiales que deberían hacerse en el ámbito del inglés,
en el ámbito de historia, en el ámbito de educación, de la economía y en el ámbito sobre los deportes. En el tema del lenguaje del inglés, el nivel intelectual que hay sobre esa materia en la educación pública es demasiado baja, es inferior. Los conocimientos son de primaria que se manejan en el colegio. Y la forma de educar, la forma que tienen de impartir las clases del inglés, a mi parecer, y como he conversado con algunos docentes universitarios, es errónea, puesto que se enfocan en enseñar primeramente lo que es la gramática y luego, si es que tienen tiempo, enseñan lo que es el speaking, el hablar, para lo cual debería ser al contrario, se vendría a manejar durante toda la escuela, a mi parecer, sería un buen plan durante segundo a séptimo año de educación básica, enseñar tanto el castellano, que se enseña en lengua y literatura, se enseñaría el castellano y, y se impartiría como otra materia fundamental el inglés, pero enfocándolo, como ya le dije, durante la escuela al speaking, para poder manejar la fluidez del inglés como tal y poder desenvolverse. Y así, cuando ingreses al colegio, se te facilite la capacidad de la gramática y ahí sí enfocarse de octavo a décimo año en lo que son las reglas gramaticales, para así en bachillerato se centren ya en la materia de inglés, pero a un nivel un poquito universitario, que se podría decir, dando, impartiendo clases en inglés, impartiendo, se podría decir, clases de literatura, pero en un idioma totalmente distinto, como socializar con las personas, como hablar. Eso en cuanto a la materia del inglés. La materia de historia, si bien la educación actual, desde el periodo del presidente Correa, se, se enfocó en que conozcamos la historia de nuestro país, de Latinoamérica, y eso es importante, es fundamental, pero eso se debería de enseñar durante la primaria y en el tiempo que yo estuve en educación en el colegio, se venía enseñando eso aún, hay, era historia que se enseñaba, pero durante el colegio. Y a mi parecer, la historia de nuestro país, de la historia de Latinoamérica, de Europa, de Asia, es fundamental conocerla porque es cultura general, pero se debería enseñar de quinto a octavo año de educación básica. Y a partir de ahí, este, podría desarrollarse esa materia en el ámbito de las relaciones internacionales que existen entre países. Se podría enseñar en el ámbito de relaciones, en el ámbito de cultura, en el ámbito de los enfoques que tienen cada país, cada nación, los efectos que causan ciertos temas como son la migración, el poder que tiene la economía de cada país con sus aliados políticos, hacer más realista para su práctica en el futuro. Y en el ámbito del deporte sería ayudar a los jóvenes porque hay esta falta de peso que se ve en esta materia, algunos docentes y de hecho las instituciones como tal lo ven como actividades, no lo ven como una materia que tenga peso e importancia.
Y esto es incorrecto porque debería de impulsarlos a los jóvenes a desarrollar. Claro, totalmente de acuerdo con lo que me dices sobre que se debe impulsar más el inglés, el castellano, sobre que debe cambiar sobre la historia. Todo eso en ámbitos positivos está claro que se debe de actualizar, como decir así. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál sería un mensaje para los maestros? Para los maestros, mi mensaje sería que mantengan la paciencia que tienen actualmente y que no se rindan, que no se rindan con sus estudiantes. Es sumamente cansado y imagino que es estresante el trabajo que tienen estas personas, practicar su carrera. No le veo la forma fácil en ninguna área debido al gasto que genera esto, tanto física como psicológicamente, porque en la mayoría de los casos, los trabajos, como quien dice, llego a mi trabajo y el trabajo se queda ahí, en la empresa, en la institución. Se acaban mis horas laborales, yo regreso a mi casa y chao hasta el siguiente día. Pero en el caso de los docentes es todo lo contrario. La mayoría de ellos, acaba su horario laboral y en la casa tienen que planificar la siguiente clase, tienen que ya sea calificar, ya sea plantear nuevas estrategias. Es laborioso, que no se rinden. Exacto, es totalmente la verdad, pues decir que no se rindan, porque en el ámbito en lo que ellos dan clases tienen que tener sumamente paciencia con los estudiantes que son, ¿cómo te digo? Que son un poco que alborotan a los estudiantes, que hacen bulla, tienen que tener paciencia al mandarles trabajos, llevar todo a hacer en su casa. Es sumamente difícil el trabajo que ellos tienen. Exactamente. Cambiándote un poco de tema de lo educativo, en, en la pandemia, ¿cómo te supiste mantener en confinamiento? ¿Cómo lo supiste controlar con tu familia? La pandemia. La pandemia fue un proceso bien duro que tuvimos en la familia, no solo en nuestra familia, a nivel mundial fue realmente devastador. Recuerdo que estaba yendo a clases cuando se confirmó que el virus llegó al país. Empezaron a correr sobre las redes sociales infinidades de videos de personas que caían a la calle y no llegaban al hospital, no podían ser atendidos y morían de forma drástica. La forma que lo supe llevar y que mi familia al menos lo llevó fue ser muy cuidadosos, acatar lo que decía el gobierno, las medidas que nos daban, nos brindaban, nos ayudaban, vacunarnos, usar cubrebocas, ser responsables en ese sentido, no tomar el tema a la ligera y ser pacientes, y sobre todo tener la capacidad de adaptarse. Por- Claro, fue un cambio muy fuerte para todo el mundo, porque de la nada se supo que había un virus por China y después se propagó por Europa y llegó hasta acá. Y todos totalmente sorprendidos, algunos no supieron controlarlos y lamentablemente hubo muertes aquí en nuestro país y en el mundo. Fue un golpe duro para todos. claro, fue demasiado difícil, sobre todo para el tema de el sector productor, de los que nos brindan los productos básicos de primera necesidad, las personas del campo que viven prácticamente de comerciantes, son comerciantes, se les dificultó drásticamente ese tema.
Claro. Para conocerte un poco más a ti, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre y por qué lo haces? En mi tiempo libre, si te soy sincero, lo que me fascina, me gusta, es la lectura. Esto debido a que en mi carrera se me inculcó demasiado y es necesario el estar constantemente actualizando lo que son las leyes, poniéndonos al tanto en temas internacionales, dando lecturas, viendo que se cambian reglamentos en el país, en el tema del gobierno, de las políticas, cuando aprueban decretos, cuando plantean nuevas leyes, nuevas normas. Entonces eso, quieras o no, influye mucho en el tema de nuestra vida, menos en lo que nos dedicamos a la jurisprudencia. Entonces se me hizo más que un hobby, algo cotidiano, algo del día a día, la lectura. Entonces cuando siento curiosidad o quiero actualizarme, me pongo a leer sobre las leyes internacionales y en mis temas, en mi tiempo libre que quiero desestresarme o no aburrirme, sé leer lo que son novelas, historias, libros de psicología, de psicoanálisis, libros de suspenso, académicos en sí que sirven para el desarrollo intelectual y tienen ese enganche que se podría decir del suspenso. Sí, realmente me quedo sorprendido que te guste leer en tu tiempo libre, porque en estos tiempos casi yo en especial no he visto a personas que digan a mí me gusta leer o lo otro. Yo he escuchado que me dicen que aburrido leer o que no les gusta leer. Ya, Santiago, eso si te soy sincero, pienso que se da debido a dos circunstancias, porque si ves en otros países, por así plantearte en Inglaterra o en Estados Unidos, ellos devoran libros, literalmente. Creo que en medio mes se acaban dos o tres libros completos. Ellos pasan, ya es algo en sí que es Es natural para algo ellos, leer, 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 muy, leer, ajá, es algo muy cotidiano generalmente. para ellos. Y es, Es ajá, y eso es debido al enfoque que les dan en las escuelas y en los colegios, puesto que ellos, los docentes allá, se caracterizan por impartir cultura literaria. ¿Qué quiere decir esto? Que allá no se enfocan en tanto a mandar trabajos extracurriculares, a transcribir libros, a coger y mandar a investigar sobre temas aburridos, sobre temas básicos como tal. Allá, claro, en su mayoría, hay clubes de lectura, eh, y los docentes mismo en las diferentes áreas, los, más que una obligación, ellos hacen, los instruyen a los estudiantes para que tomen ese amor por la lectura. Los mandan a leer un libro, sea por semestre o no, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, van fomentando este amor por la lectura a los estudiantes, hasta el punto en la cual ellos sienten la necesidad de nutrirse, porque hay palabras sabias que por ahí dicen, el que no entiende un libro, el que no lee, es un ignorante para toda su vida. totalmente de acuerdo con lo que dices, porque al leer se aprende de diferentes cosas, de palabras, de todo. Cambiándote de tema al ámbito de que hacerte la pregunta, ¿cuál es el deporte que más te ha gustado jugar en tu niñez y por qué te gusta hasta ahora jugarlo?
El deporte que más me gustó es sin duda alguno el fútbol, el soccer, que se lo llamaría así, debido a la pasión que genera y que en mi familia todos son amantes de, no, no hay uno que no le guste el fútbol, hasta incluso ya sea por cargosear, por así decir, llevarles la contraria, se genera esa pasión, al menos de la hinchada. Y es bonito porque reúne a la familia, reúne al hogar, al estar en unión ahí, al menos cuando juega Ecuador, cuando juega nuestra selección. Hasta incluso los vecinos, todos se vuelven una sola persona alentando. Y es bonito eso. Sí, es totalmente, ese deporte une familias, une amigos, vecinos para ver o para jugar. Y así es una diversión única que se tiene al jugarlo o al verlo, porque es como decirte, yo le voy a tal equipo, vamos cinco, y es totalmente diferente, es una alegría que se ocasiona en el momento. Por hacerte un ejemplo, yo con mi tío le va a la Liga, yo le voy a Barcelona, y es muy diferente. Claro, la pasión que genera el deporte es bonito, es único, sobre Sí, todo porque crea recuerdos. exactamente. Culminando, José, esta sería la última pregunta. Ahora mismo, ¿estás desempleado o ya encontraste en dónde trabajar en lo que es tu carrera, la que es de abogado? Desempleado como tal se podría decir, porque trabajo sin remuneración. Me están pagando actualmente con experiencia y eso es básico en cualquier abogado que se gradúe recientemente, porque en mi carrera se necesita tener experiencia, se necesita de la práctica, necesitas nutrirte de los conocimientos de otro abogado, de otro juez que ya tienen años de práctica, necesitas absorber ese conocimiento para así vos en el futuro ya te independizas de ahí, sales de ahí, pones tu trabajo, tu bufete, tu oficina y aplicas lo que has aprendido, pones en práctica. En mi carrera es práctica, en el día a día es todo. Claro, tu carrera es de esfuerzo, de tener paciencia y de cada día ganar experiencia, ya sea en conversaciones con otros abogados o viendo cómo se llevan los casos en noticias, en eso. En el mismo tribunal absorbes experiencia. Exactamente. Bueno, agradecerte por haberme aceptado la invitación a esta entrevista y, y que te vaya bien en tu carrera de abogado, que sigas adelante. Muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad en este segmento y igualmente. Buenas noches. Buenas noches.